Joel Torres para Contralona y conmigo en esta ocasión me place presentar a no solamente un compañero de la industria de la lucha libre, sino un amigo personal a quien le debo mucho. Y él es nada más y nada más y nada menos que Julio Rivera, conocido como Vértigo de Cure en los Estados Unidos. Qué bueno tenerte aquí nuevamente en Contralona. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Me alegra estar otra vez hablando contigo. Como tú dijiste, no solamente un compañero de este deporte, de este negocio, un amigo. Tú eres como mi hermano, tú eres una persona que agradezco mucho lo que haces por la industria y lo que has hecho por mí siempre. Igualmente, sabes que el sentimiento es mutuo, papá. Y estoy contento porque, pues, este fin de semana, digo, es que las redes sociales son así hoy día. Las redes sociales, tú sabes que delatan a uno de vez en cuando y de cuando en vez. Sí, ya la privacidad no existe. No, no, chacho, no. Pero yo vi una foto ahí, tú yo no, al lado de una careta de conejo. Y esa foto la vi el domingo por la mañana. Y no, yo creo que no hay ni que decirlo. Pero sí, sabemos que tuviste una participación, eh, mano, que todo el mundo quisiera tener. Este pasado fin de semana en WrestleMania. Así que Bad Bunny y Damian Priest no fueron los únicos boricuas que estuvieron allí. Eh, Cuéntame esa experiencia, cómo Eh, fue para ti, cómo se te dio la oportunidad, lo que se pueda contar claro, qué fue lo que viviste allí. Sinceramente, como mucha gente sabe, ya yo he participado otras veces eh, con WWE como backstage y en ring. Pero nunca, sinceramente, yo no me esperaba participar en un evento como WrestleMania. Eh, Ese email me llega 3 meses antes de WrestleMania y yo parecía un nene chiquito. Pero obviamente, tú sabes que cuando uno quiere las cosas, uno se tiene que cerrar calladito y sigue para adelante. Cuando pase, pasó. Mucha gente no sabía que lo iba a hacer anyway, quién iba a estar allí. Yo me mantuve tranquilo. Cuando llegué allí, eh, yo he estado ya en otros pay-per-view, en otras live event, pero era una atmósfera totalmente diferente. Era una producción, la energía es tan grande que tú piensas, aunque yo tuve un simple papel en ese evento, yo me sentía como que yo era el main event, porque la energía era tan grande y también sentí la energía de la gente después de un año de una pandemia que nos aguantó. Ellos llovió, tronó, relampagó, no se movieron de ellos, se quedaron allí y esperaron que ese show corriera porque ellos querían luchar. Y estando atrás, uno sentía esa energía como que, wow. Y yo estaba ready para lo que me dijeran, lo que necesitaran. Y yo brinqué, me moví, bailé, hice lo que me pidieron. Y yo me sentí que yo fui parte de esa lucha también. Y Yo, que se sentía esa energía del público hacia ti. yo estuve presente con uno de los compañeros de Contralona, Robert García, y fue bien impresionante ese momento en el que todo el staff, todas las superestrellas salieron a la tarima y cómo ese estadio se emocionó, porque era una emoción increíble. Y los chants que hacían de WrestleMania y todo, o sea, y se notaba en ellos mismos, en los talentos, la emoción de estar allí, o sea, era legítimo, era legit. Um, en tu caso, mano, tú fuiste parte de la lucha más comentada por todos estos meses aquí en la Isla del Encanto. Entre Damien Priest y Bad Bunny contra The Missy Morrison. Um, cuando te enteraste de que tenías que hacer lo que hiciste, ¿cuál fue tu pensar? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Ok, mi primera impresión, y yo soy totalmente sincero. Ok, ah, si hay
que hacerlo, lo hacemos. Ujú. Y yo voy a dar el máximo porque si la gente sabe de historia, incluso hasta Braun Strowman fue un Rosebud. Que eran los que salían con Adam Rose. Sí, ve, eso es parte de esto. Si tú quieres llegar a eso, tú tienes que hacer lo que sea para llegar. Y dijeron, ustedes salgan, diviértanse y vuelvan a ser locos. Y eso yo hice, yo tiré todo lo que pude. Y créeme, y debajo de ese, por el día hacía un sol brutal. Después cuando empezó a llover, esa vapor le empieza a salir y esa ropa caliente y uno ahí adentro brincando, moviéndose sin parar. Yo creo que yo rebajé como 15 libras, pero la bajé con amor. Y no solamente tú, porque tus otros colegas de WXW Y también estuvieron otros presentes. 21 otros colegas. También. Eran Todos, 21. todos, éramos Pero era 22 una combinación de muchos talentos. de De varios muchos lados. talentos, de diferentes lados y de nosotros, de mi parte, de WXW, éramos 8. Ok. Bueno, que llegaron conmigo allí. Qué tremendo. ¿Qué les dijo AFA cuando, luego de toda esta experiencia? Él todavía no ha tenido la oportunidad de sentarme a hablar, pero me llegó un mensaje Ujú. de él que me dice, no importa lo que hayas hecho, sabes que yo siempre estoy orgulloso de ti y de los muchachos. Hablaron muy bien de ustedes, siguen así que ustedes van a llegar. Wow, So, son wow. buenas noticias. Claro que sí. Qué bueno. Yo me alegro. De verdad me alegro. Y sé que muchos colegas aquí en la Isla del Encanto y muchos fanáticos también, al enterarse de esto, sé que la alegría es simultánea. Um, eh, Trabajaste dentro de la pandemia con WWE en lo que fue Sí. Raw Underground y otras cosas. Um, Fuiste parte de este sentir de la fanaticada, de ese furor de la fanaticada. ¿Cómo comparas el trabajar en un lugar solamente lleno de staff a lo que sucedió este pasado fin de semana en WrestleMania? Eh, Como talento, siempre, público o no público, ellos siempre dieron y dimos lo mejor que pudimos, pero se notaba esa diferencia en que ese público, ellos estaban alimentando de esa energía que el público trajo y ellos no dieron 100%, ellos dieron un 1000% porque sinceramente tú hablaste de cuando el talento salió afuera y Vince Ujú. dio el speech. A mí me gustaría que tú hubieras estado en la parte, en backstage presente, cuando ese momento estaba pasando, todos afuera, adentro, atrás, parados, observando, viendo cómo el público reaccionando y las lágrimas le bajaban a la gente, a todo el mundo, porque era tanta la emoción de que por fin estamos saliendo de esto y trabajando a lo que queremos, que se sentía a donde quiera que tú te movías, todo el mundo era con una sonrisa de oreja a oreja, feliz, como que por fin. Wow. Qué brutal, de verdad. Es impresionante, de verdad. Escucharlo y uno imaginárselo es sumamente impresionante. Te tengo que preguntar, ya que no solamente eres luchador, eres coach también, eres entrenador en WXW. Y mucha gente ha dado su opinión en Puerto Rico y en todos lados sobre el performance o el desempeño de Bad Bunny dentro de esa lucha. Tú con tu experiencia como entrenador en WXW, con tu experiencia trabajando con talentos de renombre también mundial y de WWE, ¿qué te pareció el desempeño de Bad Bunny? Debe ser totalmente sincero, Joel. Ujú. Cuando yo vi la lucha, normalmente, obviamente, esto es más una tradición de WWE de traer a una estrella de afuera y darle la oportunidad de hacer un performance, Una porque celebridad. eso brinda otro que abra las puertas a otro tipo de público y Ujú. vean el producto a ver si les gusta. Es una movida inteligente. Cuando yo vi lo que estaban haciendo,
Yo estaba escéptico de lo que iba a pasar. Yo, pues, ok, otra celebridad. Después yo de ver el trabajo que Bad Bunny hizo, no tengo nada malo que hablar de él. Hay que admitirlo, The Miz y John Morrison son unos talentazos. Ellos hicieron lucir a Bad Bunny como $1 millón. Pero si Bad Bunny no hubiera puesto el corazón ahí y dado el trabajo de 100%, como lo hizo, aunque ellos quisieran que él luciera como 1 millón, él no lo hubiera hecho. Yo sé, porque yo he escuchado muchos talentos diciendo, no, eso es simplemente gracias a Mix y a Morrison. No, él puso de su parte también. Sin él no poner de su parte, tú puedes ser el mejor luchador del mundo y ese trabajo se va a ver mal. Él puso de su parte, hizo su trabajo y de verdad se lo aplaudo. Muy buen trabajo. No estoy diciendo que es mejor que cualquier otro luchador, Uh-huh. pero para no ser luchador, hizo un trabajo excelente, Y para los de pocos verdad. meses de entrenamiento que tuvo. Sí, sí, 39 días, simplemente, de 39 entrenamiento. días. 39 días. Wow. Increíble. ¿Qué te parece la representación que está dando Damian Priest a los puertorriqueños? O sea, allá en WWE. Excelente, de verdad, es una presentación excelente. Yo pienso que después de Carlitos y obviamente Primo Épico, no había nadie que estuviera empujando el nombre de los puertorriqueños como él lo está haciendo ahora mismo. Obviamente tenemos a Lince Dorado, pero no le estaban catapultando y dándole esa oportunidad como le han dado a él, que está a un main event. Excelente, excelente. Vértigo, ¿qué es lo próximo para ti en tu carrera? A pesar de que estamos en la pandemia, ¿qué es lo próximo para ti? Yo sé que, y por ahí me da olor a boda, pero eso es otro tema, pero que dentro de la lucha libre, ¿qué es lo próximo para ti? Faltan simplemente 200 días. Eso lo vio en el Facebook de ella hoy, 200 Uh, días nada más. ¿Qué es lo sí. próximo para ti, mano? Ok, estoy trabajando en cooperación con dos tremendos talentos de Florida, Okay. el New Yorican D. Ramos y The Cuban Heights Romeo Quevedo. Y tenemos varios planes, ya tenemos varias compañías a las que vamos a viajar. Eh, un grupo representando eh, la sangre, nosotros, lo que de donde esa sangre latina que nosotros tenemos, que, que hay mucha representación y poca a la misma vez, que sobresale. Y nos dieron un approach una persona y tomamos la idea, funcionó y ya tenemos varias llamadas de diferentes partes y cuando empecemos a movernos, créeme que te voy a contactar y te voy a dar lo que hay. Wow, qué bueno, mano. De verdad yo me alegro que cada día se sigan cosechando más éxitos, de verdad que sí. Vértigo, yo te doy las gracias por sacar este rato con nosotros, por expresarte ante la fanaticada, por contar tu experiencia en WrestleMania. Que mucha gente a veces piensa que todo es lo que vemos en el ring, pero hay cosas fuera de o más allá, ¿verdad? Que tienen un significado grandísimo y sabemos que eso fue lo que te sucedió este fin de semana. Como siempre, para culminar, ¿algún mensaje que le quieras dar a toda la fanaticada que te está viendo aquí a través de Contralona? Y gracias siempre, Joel, a ti por el apoyo, por ayudarnos y gracias a la fanaticada que no importa pandemia, no importa lo que pasa, siempre sigue apoyando este deporte. Eh, mi mensaje siempre es, no importa la compañía que sea, si tiene la oportunidad de verla, apóyela. No simplemente, yo hago trabajo con WWE, pero WWE no es la última compañía del mundo. Hay mucho lucha libre que ver. Hay tremendos talentos en Puerto Rico, tremendas compañías y afuera de Puerto Rico hay en todo el mundo diferentes compañías. Apóyela. ¿Le gusta la lucha libre? Vea todo para que vea que hay un mundo mucho más allá de lo que es WWE. Hay diversidad y muchas cosas, ¿verdad? Para disfrutar. Totalmente de acuerdo contigo.
Vértigo, gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Deseándote como siempre lo mejor. Un fuerte abrazo a ti, brother. Igual, mi hermano. Y esperando ver muchas cosas brutales pasando en tu vida. Aunque dentro de ¿Verdad? 200 días... Y te espero en 200 días. Ahí estaremos, ahí estaremos. Ahí estaremos. Me alegro un montón, de verdad que sí. Mi gente, Julio Rivera, Vértigo de Cure Rivera. Lo vieron aquí donde más. En Contralona, conectando la lucha libre contigo.